desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Basta una pequeña grieta. Antes de compartir la palabra este día, quiero hacer llegar mi saludo a quienes nos siguen en este momento a través de nuestro circuito cerrado en La Pascana, como también doy la bienvenida a todos quienes se han enganchado a través de YouTube Stream o de Facebook Live. Sean bienvenidos a compartir con nosotros este tiempo de edificación personal. En tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo aún no moraba en el pueblo de Dios. Y esto es algo que tenemos que tener siempre presente. Cuando se cumplió el ministerio de Jesús, hubo una diametral transformación, un cambio total, porque Él le dio acceso a que el Espíritu Santo pudiera venir a morar en cada uno de nosotros. Y eso marca una diferencia abismal entre lo que vivió el pueblo de Dios antes de Cristo, de lo que vivió el pueblo o lo que vive el pueblo después de Cristo. Hay que entender, ¿no es cierto?, este elemento que es crucial a la hora de estudiar las Escrituras. Entonces, para nosotros está claro que en los tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu Santo aún no moraba en el pueblo de Dios. Y eso marcaba de alguna manera cierto tipo de cosas. Esa es la razón por la cual era mucho más fácil ser influenciado hacia el mal que ser influenciado hacia el bien. Y esto es tan simple, ¿por qué? Porque la diferencia la marca el Espíritu Santo en las personas. El Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, hace morada, empieza un proceso de transformación en tu vida. Empieza a enderezar las cosas que estaban torcidas, empieza a redarguirte, empieza a hacer un proceso de cambio. Cuando genuinamente tú has nacido de nuevo, entonces se empieza a producir un verdadero cambio. No es simple y llanamente un decir, sino es un vivir. Hay una transformación. Por eso, quien robaba, deja de robar, quien mentía, deja de mentir, quien se drogaba, se deja de drogar y cambia su vida. Quien adulteraba, deja de adulterar, quien fornicaba, deja de fornicar. O sea, no es un tema, ¿no es cierto?, de una simple cosa, no es solo un tema de convicción. Aunque muchos de los cambios sean relativamente superficiales, ¿no es cierto? Porque, qué sé yo, mucha gente piensa que porque dejó de tomar o porque dejó de fumar o porque, qué sé yo, enderezó su camino en el mentir, ya es un buen cristiano. Esos son cambios que podemos decir son relativamente superficiales, que se pueden lograr sin necesidad del Espíritu Santo. Cuestión de tomar en cuenta, ¿no es cierto?, todo el daño que te hace aquello y punto. Y tomar una decisión. Es como cuando el médico te dice, estás a punto de entrar en un cuadro de diabetes y tienes que cortar el azúcar. Tú tomas conciencia de ello y la cortas y se acabó. Y enderezas tus pasos, enderezas tu camino. O sea que para ello no necesitaste el Espíritu Santo. Pero hay cosas que son de profunda transformación en nuestra vida. Tienen que remover cosas que están en lo más íntimo de nuestro fuero interior. Y precisamente ese es el trabajo más importante que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso no todo el que me dice que es cristiano, yo lo entiendo como tal. Tiene que haber un proceso de transformación en su vida que sea evidente que hay un cambio, pero no solo un cambio superficial, sino un cambio de una nueva persona. Y consecuencia, como les decía, ¿no es cierto? Entonces, la razón por la cual en tiempos del Antiguo Testamento era mucho más fácil ser influenciado hacia el mal que ser influenciado hacia el bien. Porque el pueblo de Dios no tenía el Espíritu Santo y lo único que tenía, se apegaban a su conocimiento a las Escrituras para que les sirva de guía. Y pare de contar. Cuando el Espíritu Santo mora en las personas, provoca un cambio en la naturaleza de dichas personas. Un cambio en la naturaleza. Esta nueva naturaleza
provoca que la persona se incline, por ejemplo, hacia la justicia, hacia buscar lo correcto, que tenga una búsqueda más intensa de la rectitud, que empiece a enderezar sus pasos, sus caminos en su propia vida y busca asociarse con gente que tenga este mismo tipo de principios y valores y manera de vivir. Tal fue el caso de Salomón cuando trató de construir un reino de paz. No nos olvidemos de que su padre había recibido una palabra profética de parte de Dios que dijo que él no iba a ser un varón de guerra, sino de que él iba a reinar en paz. Y esto es algo importante que con toda seguridad él lo conocía, se lo habían hecho saber. Pero Salomón trató de construir ese reino de paz y quiso hacerlo en muchos pasos, en sus propias fuerzas y en su propia sabiduría. Pero la paz a cualquier costa, la paz a cualquier precio, definitivamente no es paz. Esa paz pactada, ¿no es cierto? Es como cuando en un hogar, en un matrimonio, se están sacando los ojos entre esposo y esposa, y de pronto nos dicen, no, ya, nos pondremos de acuerdo, ya no pelearemos, ¿no es cierto? Seguiremos viviendo nomás como si nada pasara, tú haz tu vida, yo hago la mía. Ok, es una paz pactada, es una paz de hombres. Esa paz no va a terminar trayendo, ¿no es cierto?, grandes frutos. Esa paz, ¿no es cierto?, es una paz efímera y que va a ser rota en cualquier tipo de momento. En muchas de las cosas esto es lo que sucede a diferentes niveles. En los hogares, donde hay conflicto, en los hogares, entre naciones, en la misma nación, entre regiones, entre todo aquello. Todo aquello que vaya a ser arreglado con un tratado no necesariamente va a tener un efecto positivo. ¿Por qué? Porque son voluntades de hombre las que están inmersas en ella y no está presente la voluntad de Dios. No es guiado por la presencia de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Por ello es que le digo que la paz a cualquier precio, la paz a cualquier costa, a toda costa, definitivamente ya no es paz. No es paz. Es otro nivel de paz si usted quiere. Cuando Dios genera esa paz, esa que luego sobrepasa todo entendimiento, esa paz se basa en una presencia, en la presencia de una persona. Y esa persona tiene nombre y apellido. Esa persona se le dice el príncipe de paz. Así que cuando Dios genera eso, cuando Dios genera paz, ha de ser en la presencia de ¿quién? En la presencia del príncipe de paz. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Esa paz que provoca Dios, esa paz que genera Él, tiene múltiples efectos, produce múltiples efectos, es multidireccional. Entre ellos tiene inclusive un efecto de carácter militar. La palabra dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. Y le vuelvo a leer la escritura. Y el Dios de paz, dice la palabra, el Dios de paz, el portador de la paz, el dueño de la paz, aplastará en breve ¿a quién? No dice a tu enemigo, no dice al enemigo de la iglesia, no es eso, dice a Satanás. Y dice, ¿bajo qué? Bajo vuestros pies. O sea, usará a la iglesia, usará a sus hijos para hacer esto. Alábele usted al que vive. En el reino de Dios, la paz tiene que ver con la presencia de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro y comprenderlo. En el reino de Dios, la paz tiene que ver con la presencia de Dios. Cuando tú estás en paz, ¿por qué? Porque estás viviendo en el reino de Dios. Por eso es que cuando alguien llega a tu casa, si en tu casa realmente hay genuina paz, si realmente se invoca la presencia de Dios, entonces la gente cuando entra percibe aquello, dice, oye, qué paz se respira en esta casa. Wow, oye, qué impresionante es esta casa. O sea,
Hay un algo en tu casa que es diferente. Claro que hay un algo que es diferente. Es la presencia del Espíritu Santo. El príncipe de paz está ahí. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele, alábele. En consecuencia, debe quedar claro para nosotros que en el reino de Dios, la paz tiene que ver con la presencia del Espíritu de Dios. Mientras que fuera del reino de Dios, fuera del reino, tiene que ver con la ausencia de alguien o de algo. Entonces, fuera del reino hay este tipo de temas. Entonces, no es de que esté mal que hagamos tratados, es que si no está Dios, ¿de qué sirve? Por eso es de que se rompen, por eso es de que se transgreden, por eso es de que se sienta gente y disque inteligentemente a negociar cierto tipo de cosas, pero a la hora de la hora tiene otras intenciones por detrás. Hay que entender, ¿no es cierto?, que la paz a toda costa no tiene sentido si Dios no está en ello. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Esto te tiene que servir incluso para cuando tú estás en tu hogar, cuando hay una situación de conflicto entre cónyuges, cuando están en una situación, ¿no es cierto?, en la cual están con ganas ya de sacarse los ojos. Pues no debieran haber nunca llegado a ello. Pero ¿sabes qué? Para solucionar tus problemas, lo que has de hacer es invocar la presencia del príncipe de paz. No ponerte de acuerdo simplemente. No es cuestión de hablemos. Entre hijos de Dios, nosotros, los que vivimos y los que hemos nacido de nuevo y los que tenemos comunión con el Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu de Dios. Hay alguien que diga amén, amén. Alábele al que vive. Entonces hemos de hacerlo a la manera de Dios. Hemos de hacerlo en la guianza de Dios. No en nuestra guianza, no en nuestra sabiduría, no como lo hace el mundo, sino como Dios quiere que lo hagamos, en su presencia, respetándolo, honrándolo y temiendo a Dios. Hay alguien que diga amén. Alábele usted al que vive. En consecuencia, espero que le quede claro que en el reino de Dios, la paz tiene que ver con la presencia de Dios. Allí donde está Él, hay paz. En cambio, fuera del reino de Dios, ¿eso qué será? Hay la ausencia de algo, de alguien, ¿no es? Tan simple como ello. Nuestro amigo Salomón, el rey sabio, al hacer tratados que Dios no dirigía, estaba construyendo un tipo de paz de mucho menor nivel, de un nivel inferior al que Dios hubiera construido, porque él estaba, a pesar de ser un hombre muy sabio, él estaba utilizando su sabiduría, su conocimiento, sus relaciones, ¿para qué? Para mantener la paz, porque él había escuchado una palabra profética que decía que él iba a ser un rey de paz y no un varón de guerra como su padre. Entonces, él, en su sabiduría, él, en su iniciativa, él, en su conocimiento, decidió establecer estos tratados. Y una manera de hacerlo en aquel tiempo era, ¿qué cosa? Tomando por esposa a la hija del faraón. Se estaba garantizando la paz de su reino, con el otro reino grande que había a su alrededor. Pero esto no es algo que Dios hubiera ordenado. Esto es algo que estaba en el criterio de Él, en la interpretación sabia del hombre. A veces, cuando tenemos mucho conocimiento, lo que acostumbramos los hombres es a dejar de poner nuestros ojos y nuestra dependencia en las manos de Dios. Y pretendemos tomar nuestras decisiones a nuestra manera. Y no necesariamente es la mejor manera. Entonces, luego de hacer estos tratados, que a la postre trajeron compromisos,
El rey Salomón valoró la ausencia de la guerra como una prueba de éxito en su reinado. Pero eso fue un falso éxito, porque esa no era la paz que Dios quería que hubiera en el reinado. Esa era la paz que estaba fabricando Salomón. Y era una paz de nivel inferior. Por lo tanto, fue un falso éxito. Muchos de nosotros en la vida vivimos este tipo de cosas. Creemos que porque hay harto oro estamos haciéndolo bien. Creemos porque estamos llenos de vida lo estamos haciendo bien. Pero, ¿será eso en la voluntad de Dios? Vaya a saber, cada caso es particular. En muchos sentidos, podemos decir que Salomón nunca llegó a ser un verdadero hombre de paz. Al menos no en el sentido del reino de Dios. Su paz se encontraba en tratados. Su paz estaba fijada en la ausencia de guerra. Pero él nunca se convirtió en un hombre orientado a amar, a buscar y a vivir en la presencia de Dios. Él no buscaba la presencia de Dios como lo había hecho su padre David, por años y años. David, a pesar de sus errores, él buscaba permanentemente estar en la presencia de Dios. Y de eso hay evidencia múltiple en la palabra. Por eso es que Dios decía, Él es conforme a mi corazón, un varón conforme al corazón de Dios, a pesar de todos sus errores. Salomón no, a pesar de que su padre le había dado un ejemplo y había sido educado y edificado de esta manera. David vivía en la presencia de Dios, incluso en su fracaso moral. Recuerden ustedes cuando él cayó en adulterio con Betsabé, cuando él hizo la barbaridad de poner a Urías, a mandar a poner a Urías en el frente de batalla para que lo mataran, para luego tomar a la mujer de Urías y todo aquello. Cuando vino toda esa debacle y él no veía, ¿no es cierto?, que estaba haciendo mal, vino el profeta y le dijo, tú eres ese que está haciendo mal. ¿Qué debíamos hacer con él? Y ahí David no se rebeló, ahí David no se envalentonó, ahí David no protestó. David se tiró de hinojos, rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y se metió en ayuno a buscar a Dios. Y entonces él hizo una oración espectacular que está en uno de los salmos. Dice así, no me eches de delante de ti. Wow, David le está pidiendo a Dios, he entendido el error que he cometido, he entendido el pecado, soy indigno, soy guácala, soy de lo más despreciable, he traicionado, he insultado, te he ofendido, Dios, he faltado a tu palabra, te he faltado a ti, no he representado lo que tú realmente eres para mí, perdóname, no me eches de delante de ti. Este es el clamor de David. No le está diciendo soy perfecto, no me equivoqué. No, él le está diciendo no me eches de delante de tu presencia. Nos está mostrando cuánto él valoraba, cuánto él amaba la presencia de Dios. Su clamor, ¿no es cierto?, no está empezando con el perdón, está empezando con que no me eches de delante de ti. Y luego dice, y no me quites, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y es importante que la palabra ponga así claro, tu Santo, y dice en minúsculas, Espíritu. No dice tu Espíritu Santo, en mayúsculas. Dice tu Santo Espíritu. Porque él no tenía todavía la revelación que iba a haber después de la venida de Cristo Jesús. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Hay alguien que diga amén? Si ustedes se dan cuenta, en la palabra no hay evidencia de que Salomón fuera un adorador de Dios.
no hay evidencia de que él fuera un adorador de Dios. Son contadas las cosas que se ven, ¿no es cierto?, de adoración. Al menos no de la misma manera como era su padre. Su padre era un verdadero adorador. Él reformó la manera de acercarse a Dios. Él reformó la manera de alabar a Dios. Él reformó la manera de adorar al Señor. Él reformó la alabanza. Él reformó todo aquello. Para él era importantísima la presencia de Dios. Él corrió a traer el arca para traerla a la ciudad. Él entendía que la presencia de Dios cambia el clima de una ciudad, que la presencia de Dios cambia el clima de una familia, que la presencia de Dios cambia el clima de una nación. No se puso en el plano distinto de agarrar sus fuerzas, armar y convocar gente y ejércitos. No, él se puso y dijo: la presencia de Dios es la diferencia. Por eso no sacan las sudamericanas ni aplaudir al Señor siquiera. No, ¿cómo puede ser? Póngale un buen aplauso a la palabra de Dios, a la palabra del Señor, al evento. Alábele con ganas. Haga las cosas bien. Por lo tanto, no hay evidencia que Salomón fuera un adorador como su padre. No a la manera de David. Óigame, y no es un requisito que él se hubiera convertido en músico como su padre. ¿Por qué? Porque el ser músico es un regalo. Y ese regalo no es para todos. Es un don, talento, que Dios le da a algunas personas. No era necesario que Salomón se convirtiera en un músico. Su padre era músico desde pequeño, pero él no. Como en nuestro caso, no se espera que ninguno de nosotros se convierta en músico. Pero lo que sí se espera es que todos nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Alábele, alábele. Todo el mundo debería ser un adorador. Y ojo, y eso no exime a Salomón. Y el hecho de que Dios le haya dado un talento a su padre tampoco lo hacía mejor. El hecho de que Dios derrame cierto tipo de cosas en cierto tipo de áreas tampoco te marca diferencia. Simple y llanamente te orienta a dónde es tu servicio. Alábele al que vive. Ya me veo yo tocando el órgano. Híjole, haría correr a toda la congre. Porque no es un don que Dios me ha dado. Pero eso no me inhibe de ser un adorador. Porque el concepto de adoración es mucho más alto que el de músico. Cuanto más alto es el nivel del favor de Dios en nuestras vidas, cuanto más alta es la autoridad que Dios permite que tengamos sobre nuestra vida, más devastadores son los efectos de nuestras decisiones, especialmente de aquellas decisiones comprometedoras. Así fue para Salomón. Eso sucede bien claro en el hogar. Cuando el hijo comete un pecado, o sea, es de una naturaleza, pero cuando el padre comete el pecado, eso es otro boleto. La afectación que comete afecta a toda la familia. Cuando el padre tiene una relación ilícita fuera del matrimonio, eso es lo que lleva a su casa, ese tipo de contaminación, sea el padre o sea la madre. Son la cabeza y los efectos de eso es devastador. No tiene el mismo efecto con el pecado de los hijos, de quienes están bajo cobertura de sus padres. Lo mismo sucede en una nación. Si el padre de familia es un odiador, eso van a ser sus hijos odiadores. Si el padre es violento, los hijos son violentos. Si el padre es criticón, los hijos son criticones. Si el padre es un amargado, los hijos son amargados. Cuanto más alto es el nivel del favor de Dios en tu vida,
cuanto más alto es el nivel de autoridad que tienes en tu vida, los efectos de tus decisiones son más tremendos, son más devastadores, tocan más gente. Lo mismo sucede en la iglesia. Si el pastor está llevando un segundo estilo de vida oculto, tiene unos tremendos deslices amorosos, él va a contaminar toda la iglesia. Va a afectar a todo, aunque nadie lo sepa, aunque todo sea a oscuras y de aquí a 70 kilómetros de distancia. Así fue para Salomón. Para que usted lo entienda, vamos a agarrar una analogía. Imagínense que queremos construir un edificio y que cuando empezamos a construir el edificio, de un lado de los cimientos es más alto que el otro. La diferencia son solo 3 centímetros. Estamos en línea, pero no estamos en nivel. ¿Qué sucede si la edificación que hacemos es de un piso? No hay gran drama. 3 centímetros es nada, ¿no es cierto? No hay problema. Si la edificación es de 2 pisos, tampoco hay un gran problema. Pero ¿y qué tal si la edificación es de 50 pisos? El desnivel del primer piso, el desnivel de la planta baja, empieza ¿a qué cosa? Empieza a provocar una sobrecarga sobre un lado. Y los materiales que se han utilizado en la construcción empiezan a sufrir ese lado. Y si el edificio es de 70 pisos, ¡ay mamá! Y si son de 100, ¡ay híjole! Cuanto más grande la edificación, cuanto más grande lo que construyamos en la vida, los pequeños defectos son más costosos de ser corregidos. ¿Hay alguien que lo está entendiendo? Alábele usted al que vive. Alábele. Y esta es la razón por la cual Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Abra su boca grande. ¿Está así? Si usted quiere saber el desenlace de este mensaje, conéctese en el mismo programa, a la misma hora, por el mismo canal. ¿Qué tiene que ver Moisés con la construcción del edificio? ¿Está usted ya loco? No, no estoy loco. Esta es la razón por la que Moisés no entró en la tierra prometida. Porque lo que Dios estaba haciendo en el Éxodo, Él estaba edificando la fe de su pueblo. Él estaba edificando esa caminata del pueblo de Dios para que ellos vieran no solo la bondad de Dios, vieran el poder de Dios manifestado. Y el favor que Dios había derramado sobre Moisés era tremendo. El favor que Dios había puesto en la vida de Moisés era increíble. Él se paró a las orillas del Mar Rojo y levantó la vara conforme Dios le dijo y ordenó que las aguas se separaran, y las aguas se separaron y el fondo del mar se secó. Quiero preguntar, ¿qué hombre o qué mujer tuvo semejante nivel de favor? ¿Qué hombre, qué mujer tuvo el favor de Dios de tal manera que él agarrara, levantara los brazos, implorara a su Dios y cayeran las plagas sobre sus enemigos, sobre sus captores? Y no cayera sobre su pueblo, que vivía en el mismo lugar. ¿Qué clase de favor tenía este hombre? Invocar que vengan las ranas, que vengan las langostas, y no toque al pueblo de Dios, y sin embargo sí al otro. ¿Escuchó alguna vez usted algún favor de esa naturaleza? Never. Nunca. No hay. Haniwa.
No, nicht, nein. Tremendo nivel de favor y autoridad en el viejito este. Pero van a respetar a los viejitos que usamos canas. Yo jale así con. ¿Dónde se vio semejante favor? ¿Qué estaba haciendo Dios con su pueblo? Estaba edificando su fe. Estaban conociendo un Dios de poder. Estaba conociendo cómo camina el concepto de la autoridad. Estaban reconociendo multiplicidad de cosas. ¿En función de qué? En función de la presencia de Dios derramada en el lugar. La guianza de Dios a través de la columna. La guianza de Dios a través de la columna de fuego en las noches. La nube por el día y la columna, oígame, están en la presencia de Dios. Hay una unción particular en el lugar. Cuando caen mordidos por las víboras, Dios les dice, haz una serpiente de bronce, levántala. Y los que sean mordidos, que levanten los ojos. No se van a morir cuando miren la serpiente. Van a recibir sanidad. ¡Wow! Ahí van los médicos a hacerse su serpiente. ¿Qué está diciendo? Aquí en la presencia de Dios hay solución para todo. Dios está ministrando, Dios está enseñando, Dios está guiando a su pueblo, está edificando sus vidas. Hay una unción poderosa, milagro tras milagro, todos los días cae el alimento. Unción, presencia, poder. Y aquí viene el hombre del favor, el viejingui este. Le piden agua, ya está caliente con el pueblo, ya le da bronca, tan fregados son. Todos reclaman, parecen bolivianos. Quejones. Y viene y le dice Dios, háblale a la roca, porque va a salir de ahí el agua que el pueblo está necesitando. Se molesta, está bravo, agarra la vara y sácatelas una, sácatelas 2 veces. Ahí está el agua que tanto pide. Moisés, ¿quién te ha dicho que hagas eso? Yo no te he dicho que golpees la roca 2 veces. Yo te he dicho que le hables a la roca. Yo te he dicho que me representes como el Dios bueno que soy. Yo no te he dicho que me representes en una faceta de ira. Tú estás representando otra cosa porque a ti se te ha ocurrido hacerlo. Porque a ti te ha dado bronca. Porque a ti has decidido hacerlo a tu manera. Por lo tanto, no entrarás a la tierra prometida. Es que hay mucha unción. Es que la gloria es tremenda. Es que la presencia de Dios es magnífica. Y allí donde Dios da favor, no hay lugar para el error. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Gócese con la palabra. La verdad te hará libre. Moisés mostró su papel de hombre de favor y golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios le había mandado. Es la misma razón por la cual Ananías y Zafira en Hechos 5 van a morir. Porque ellas vendieron su propiedad y trajeron el dinero, pero trajeron la mitad, porque decidieron hacerlo así. Nadie les pidió, nadie les dijo tienen que traer. Ellos querían quedar bien con la congre, que la congre sepa que eran generosos.
generosos. Aquí está. Hemos vendido nuestro terreno, hemos vendido nuestra propiedad. Así has vendido, sí. En cuantito la has vendido, en tanto la he vendido. Aquí está, he traído. ¿Qué le dice? ¿Qué le dicen los discípulos? ¿Qué le dice? ¿Qué le dicen los apóstoles? ¿Qué le dicen? No le dice bienvenido tu dinero. Dice, ¿por qué tuviste que mentirle al Espíritu Santo? Desgraciado y cuernos. Ahora, muere. ¿Por qué? ¿Por qué hoy día los mentirosos en la casa de Dios no mueren así? ¿O por qué no morimos así? ¿Por qué? Porque Dios estaba edificando los cimientos de la iglesia. Y la unción era poderosa. Y no podía haber un pequeño atisbo de engaño, porque eso iba a desbalancear el cimiento para edificar la casa. Y Dios no lo iba a permitir. Alábele al que vive. ¿Otra vez tengo que pedirles que alaben al que vive o qué? La próxima que sea así, mi chizango, me bajo y me pongo yo a alabar ahí al Señor. ¿Cuánta sabiduría hay en esto? El entendimiento que cuando la gloria de Dios está presente, no hay lugar para las grietas. ¿Por qué no viene el Señor de una vez? Porque de repente nos quedaríamos el 99.9. Porque hemos de preguntarnos qué grietas hay en nuestras vidas. No somos adúlteros. No, amén, no somos adúlteros. No somos pecadores. No, no somos de esta clase. No. Que tú sí seas así, sí. Pero ya miramos a alguien que no nos gusta. ¡Uy, este desgraciado! Deberían colgarlo. Míralo a este alzado, mira. Por eso dice la palabra, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y cuántos tiraron la piedra? Ninguno. Entonces el arrepentimiento no es para los de afuera, el arrepentimiento es para los de adentro. También. Ananías y Zafira no tienen necesidad de mentir. Mintieron al Espíritu Santo. La presencia de la gloria de Dios era tan grande en el lugar, tan intensa en la iglesia primitiva, que cualquier tipo de práctica engañosa tendría resultados devastadores en lo que Dios estaba construyendo. La historia de la iglesia está llena de personajes que han sido usados con tremendo poder de parte de Dios. Inclusive la historia de nuestra iglesia. Tremendos hombres de Dios usados con poder. Hasta levantadores de muertos. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó de los avivamientos? ¿Por qué no siguieron increciendo en sus manifestaciones? ¿Culpa de los pastores? Pregunto. La iglesia está llena de innumerables historias de personas que experimentaron grandes cosas en Dios, pero no siguieron adelante con el mismo nivel de devoción que requería según su experiencia. Porque se espera que si hoy vives esto, mañana crezcas. Así enseña la palabra.
y pasado crezcas más todavía, en todos los sentidos. Tú que testificas que Dios te sanó, esto, lo otro, ¿dónde está, no es cierto, lo que Dios sigue usando en tu vida? ¿O fue solo para que te deleites y tú dances? ¿Y fue solo para que tú digas, yo soy hijo de Dios, soy el mimado del rey? Póngame camiseta de Superman. Yo no creo. O para que seas un pinche temeroso. ¿Cómo es? Y porque no tuvieron lo que Dios demanda que tengan, ¿qué sucedió? Vivieron muerte prematura. Muerte antes de tiempo. ¿De qué cosa? En muchos casos de sus ministerios. En muchos otros casos de sus propias vidas. Pero no queremos ver, porque somos janiguas, tosudos, testarudos. Creemos que está duro, porque no nos ablandamos de rodillas delante de Dios. Utilizamos nuestras interpretaciones de la palabra y de la Biblia. ¿Para qué? Para con eso latiguear a la gente. Para con eso establecer nuestros valores y principios, con los que luego les golpeamos. En el caso de Salomón, esto que le digo que sucedió fue realmente trágico. ¿Por qué? Porque eso fue la puerta, la rendija, la grieta. ¿Para qué? Para que se introduzca la adoración de dioses falsos al pueblo de Dios. Y de eso, a esa nación, le costó generaciones salir de ello. El primer resultado es en la siguiente generación, cuando el reino se parte. Y van a seguir las cosas por muchos años, muchas generaciones. Lea la Biblia. Estúdiala en el Clem. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Ay, mamá, galanazo el rey. A muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, porque era pintudo, galanazo, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Macho men. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y sus mujeres desviaron su corazón, tal como Dios lo había dicho. No te metas aquí con este tipo de personas. Alábele al que vive. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Su corazón no era como el corazón de su padre.
Sí, era muy sabio. Sí, se le dio todos los dones. Sí, se lo llenó de gloria. Sí, se le dio favor. Sí, admiró al mundo entero con todo lo que Dios le dio, lo hizo. Pero había una grieta en su vida. Pero, diga conmigo, pero, una pinche grieta. Quiso agradar al pueblo. Subió con ellos a los lugares altos a adorar a Jehová. Y ahí empezó. Inocentemente. Wow. Versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea que la riqueza que tenía era para edificarles también a ellos. Altares. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Qué tal metal? Al hombre más sabio, al hombre más preparado, al que causaba admiración entre todos los reyes, las reinas, por la manera en cómo vivía, por la manera de lo que él comía, por cómo de bendecida era la gente que lo servía. Una grieta. El diablo no necesita más que una grieta para zarandear nuestras vidas. Me ha tocado a mí ver tantas vidas arruinadas por lo que parecían compromisos de menor nivel, compromisos menores. No llevo cuenta de la cantidad de veces que he visto a una joven cristianaza, llena de fuego del Señor, casarse con un buen tipo. Buen tipo. Pero que no es creyente. O que si es creyente no tiene el mismo nivel de pasión que ella. No pasa mucho tiempo antes de que ella se vuelva como él. Escoge bien con quién te casas, hermanita. Escoge bien con quién te metes. ¿Con qué familia te relacionas? Y también pasa con los varones. Conozco varones también que estaban llenos de pasión por Dios. Se casaron con una buena chica, hija de familia. Pero que no tiene la pasión por Dios. Generalmente, miti sucede con los varones. Me imagino que es un tema referido a la autoridad. Pero pasa con ellos también. Enfriados de lo que eran, de lo que tenían. Vidas arruinadas en el ministerio. Para Salomón, todo esto comenzó con adorar a Dios en los lugares altos. Así arrancó la cosa. Y eventualmente eso se convirtió ¿en qué? En adoración a dioses falsos en los lugares altos. Pero una de las mayores tragedias en historias como esta es que cuando el líder cae,
no cae solo. Cuando el líder cae, cae mucha gente a su alrededor. Cae toda esa gente en la que tiene influencia. Y así fue con Salomón. Son de las mayores tragedias en la historia. El líder nunca solo cae, cae solo. Cuanta mayor influencia es la influencia que tiene un líder, mayor será el número de personas que serán arrastradas a su engaño. Por eso hay que orar por los pastores. Por eso hay que orar por las autoridades de la nación. No es porque nos caigan bien o nos caigan mal. Para que su corazón, su vida estén alineados con Dios. Y esas autoridades sean autoridades de bendición. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Pero alábele con ganas. Wow, el liderazgo es un honor. El liderazgo es definitivamente un honor, es un privilegio. Pero es muy costoso cuando se abusa de él. Es tremendamente costoso cuando hay abuso de la autoridad y del liderazgo. Cuando se nos da mucho, somos juzgados por un estándar mucho más alto. Cuando Dios te bendice más, mayor es el juicio sobre tu vida. Cuanto más favor hay sobre tu vida, mayor es la demanda sobre tu vida. Cuanto más autoridad hay sobre tu vida, mayor es la demanda de tu Dios sobre tu vida. Y hemos de aprender aquello. Mire lo que dice la Biblia. Porque a todo aquel a quien se le da mucho, mucho se le demanda. ¿Está escuchándome bien? Porque a aquel a quien se le da, dice, mucho, mucho se le demanda. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Lucas 12:48. Salomón tenía un estándar de vida muy bueno, por supuesto, debido a su padre. Pero cuando vino el favor de Dios sobre él, esto se multiplicó. Esto creció en todos los sentidos. Creció su fama, creció su poder, crecieron sus riquezas, creció su sabiduría. ¡Wow! ¡Qué tipango! ¡Qué tipazo! ¡Wow! Creció el favor de Dios sobre él. ¿Y eso qué efecto tuvo en su vida? Elevaron sus estándares de vida. Elevó los estándares con los cuales él vivía. Él comía bien antes, no, ahora ya comía espléndidamente. Él vestía bien antes, ahora viste espléndidamente. Él tenía una casa bastante buena, no, ahora tenía un palacio. Y luego, ¿no es cierto?, construyó, hizo obras enormes. ¡Wow! Su estándar de vida cambió debido al favor, debido a la fama, debido al poder, debido a la riqueza. ¿Hay alguien que diga amén? Pero hay un costo referido a la bendición. Y ese costo es un costo alto. No es cualquier tipo de costo que hay que pagar. Y este es el costo. Cuanto más avanzamos en el viaje con Dios, cuanto más favor, más autoridad y más bendición hay en nuestras vidas, menos podemos llevar nosotros. Menos. Aprenda de Juan el Bautista. De
quien se dice que es el más grande de los profetas. Su oración decía: Señor, haz que yo mengüe y que tú crezcas. Haz que yo mengüe, porque lo tenía claro. Cuando el favor de Dios es más grande en tu vida, la demanda es más grande. Este es el precio de la bendición. Puedes llevar menos en tu vida, porque entonces entiendes que tiene que ver con la gloria de Dios, que tiene que ver con la presencia de Dios, que tiene que ver con el amor de Dios, que tiene que ver con la bondad de Dios. Si estás viviendo esto, no es porque eres capo y te lo mereces, es porque Él ha tenido misericordia de ti y ha derramado esos dones sobre tu vida. Alábele al que vive. Alábele, alábele con ganas. No lo olvide, mi hermano. El diablo no necesita una puerta. Basta una grieta de tu temperamento. Basta una grieta de tu carácter. Basta una grieta en tu andar, en tu caminar. Por eso dice la palabra algo tan claro. Trajeron a la mujer adúltera y venían cargados de piedras. La ley dice que las apedremos. ¿Qué dices tú, Jesús? Ni levantó la mirada. Dijo: el que esté libre de culpa, eche la primera piedra. Las piedras cayeron. Y le dijo a la mujer: ¿nadie te ha apedreado? No. Pues yo tampoco. Vete y no peques más. Endereza tu camino. Cuida las grietas que hay en tu vida. Las grietas de temperamento, las grietas en tus decisiones, las grietas que hacen moldes de tus cosas, de tu manera de ver la vida. ¿Hay alguien que diga amén, 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 amén? Pongámonos de pie para orar. Pastor, ¿por qué siempre termina usted en oración? Porque creo que es una de las cosas más poderosas que hay. El oído de mi Señor está presto cuando sus hijos en congregación le amamos y le adoramos. El precio de estar casado con un falso cristiano es altísimo. Sí, tú lo puedes santificar, claro que sí lo santificas, pero ¿a qué precio? Padre amado, este día queremos presentarnos delante de ti y darte gracias por tu palabra, Señor. Darte gracias por todo lo que tú permites que veamos, Altísimo Dios. Hemos entendido, Altísimo Señor, que hemos de cerrar todas las grietas que hay en nuestra vida. Tal vez no las veamos, Señor, nosotros con nuestros propios ojos. Tal vez tengamos una opinión demasiado alta de nuestras vidas. Nos sintamos demasiado autosuficientes. Hayamos perdido la humildad, Señor, de reconocer que somos pecadores. Por eso venimos ante ti, Señor, a pedir que tu Espíritu Santo nos ayude a encontrar todas esas grietas, todas esas imperfecciones, todas esas maldades que hay todavía en nuestros corazones, y a cambiarlas, Señor, porque anhelamos tu presencia, Dios. Anhelamos vivir lo que tú tienes para nosotros. Anhelamos vivir, Padre amado, Señor, esa comunión preciosa, libre de temores, libre de dudas, llena de ti, Señor, porque en tu presencia hay novedad de vida. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor. No sea conforme a lo que yo creo o a lo que yo pienso,
Ayúdame a ver la vida como tú la ves para mí, Señor. Cambia mi perspectiva de las cosas si tiene que ser cambiada. Haz una obra maravillosa, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Guía mi entrada y guía mi salida. Guía mi alabanza, guía mi adoración, guía mi vida, Señor. Todos los días, Padre, porque quiero vivir eso que dice tu palabra, que aquellos que son tus hijos son aquellos que son guiados por tu Espíritu. Haz de esto, Señor, la premisa importante de mi vida de este tiempo. Y revélate. Trae luz a mi vida, Señor. Quienes ya tengan certeza de cosas que Dios les está mostrando, que tienen que cambiar en sus vidas, ayúdenle, pídanle que les ayude a trabajar sobre ellas, sobre esas debilidades. A veces son debilidades mentales, otras veces son debilidades que hemos aprendido. Porque no todo lo que deseamos proviene de Dios. Levante sus manitos ahí alto y háblele usted desde su corazón. A veces pensamos que no vamos a poder. Y te voy a decir la mera verdad. No podemos. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El otro día, con un dolor muy grande en mi tobillo, venía a mí esta palabra, decía: diga el débil, fuerte soy. Y dije: fuerte soy. Me reconozco débil en tu presencia. Ahí adore a su Señor. Háblele de su corazón. Háblele de lo más profundo de su ser. Reconozca ahí su debilidad. Reconozca su fragilidad. Reconozca sus errores. Reconozca su orgullo, su vano orgullo, su vanidad. Hay gente que regala plata hasta por vanidad, no porque ame, porque ame que lo miren. Háblele a su Señor, háblele a su papá. Y si usted es perfecto, ya está listo para irse al cielo, pídale que se lo lleve antes de que se equivoque. Para que no vaya a terminar en el juicio del trono blanco. Adórele a su Dios. Adórele a su Señor. Adórele. Recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso Jesús. Ahí háblale de tu corazón. Que el Dios Todopoderoso bendiga tu vida. Que el Dios Todopoderoso bendiga tu entrada y tu salida. Que Él te colme de su favor, guíe tus pasos, te llene de su presencia. Hágase su voluntad en tu vida. Que tu caminar con Él sea cada día más intenso, más precioso. Que Él te levante y te haga volar alto como las águilas. Que Él prospere tu vida, prospere tus caminos. Siente su presencia. Que Él sane tus heridas, sane tus enfermedades,
Él se glorifique. Que te vaya bien en la vida. Donde quiera que vayas, seas portador de bendición. Con quien quiera que te encuentres, el Espíritu de Dios te use. Use tus ojos, use tus manos, use tus pies, use todos los recursos que Él ha puesto a tu alcance. Use tu voz. Que te enamores de Dios hasta las patas. Amén y amén. Vaya en paz. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa. Y de aquí sale la predicación, alcanzando el mundo y su generación, cambiando vida transformada para siempre. La luz de Cristo que te salva eternamente. No es un reflejo ni una estimulación. Aquí está la presencia del Señor tu Dios. Ven con tu danza y tu espalda a su presencia. Torre fuerte en la presencia.